Cumaral, ciudad cordial. Está situada al noroeste del departamento del Meta, a 23 kilómetros de su capital, Villavicencio. Se puede suponer que antes de 1750 ya había desaparecido el primitivo Cumaral, mencionado en el libro Obra civilizadora de la Iglesia en Colombia, de los presbíteros Fernández y Granados, página 218. El segundo Cumaral se fundó en el sitio cerca de la laguna del pueblo, a unos 6 kilómetros del actual, sobre el camino ganadero, al lado del Caño Mayuca. La peor calamidad fue la epidemia de fiebre amarilla que asoló literalmente la apacible población, hacia el año de 1901. El Cumaral de hoy se inicia en 1917, 6 kilómetros al norte de la laguna del pueblo, cerca al río Guacavía, en territorio donado por el general Avelino Rosas. Sus primeros fundadores fueron Manuel Saavedra Hernández, Eustorgio Pinzón Machado, Faustino Pulido Rojas, Próspero Peña, Jorge Varela, José Genay, David Hernández y Oliverio Castro. Una de las historias vivientes hace real testimonio de nuestro patrimonio. Doña Ernestina Hernández de Beltrán. ¿Recuerda usted algunas familias que habían en la época en que usted llegó? Vivía don Eusebio Calvo, la señora Adelina, su esposa. Don Manuel Saavedra lo conocí, y la señora Isabel, su esposa. ¿Y recuerda usted cómo era Cumaral en esa época? ¿Cuántas casas habían? No había sino la casa de don Eusebio, la casa de don Manuel Saavedra, la casa de don Manuel Buenavides en Calle Larga. De resto eran coleburrales y palmales, chupinales, en redondo pues no había nada. ¿De qué estaban construidas las casas en esa época? Hay de chonta y de barro y de chonta. ¿Qué música escuchaban en esa época? Eso sí, el sanjuanero y una viejita, mi suegra, ella salía a bailar el sanjuanero y la vaca. De resto venía el padre de Restrepo. ¿Recuerda usted el nombre del sacerdote que venía en esa época? Sí, el padre José. Cuéntenos algo sobre la medicina tradicional que usaban en esa época. Ya pues hay una sanidad, un ranchito también mandaban una señora Inés ahí a que atendiera a la gente, pero eso ya únicamente ponían lesiones y uno las llevaba. Por ejemplo, una señora que fuera a dar a luz. Pues ya en una casa daba luz, pues hay otra señora la asistía. ¿Y cómo se curaban? ¿Qué medicamentos o qué plantas utilizaban? Por allá iban a Villavo en un caballo, duraban 2 días para ir a traer la droga pata pues allá en un caballo. Pues allá en Villavo había un médico seguro y le traían a uno causos, las llaneras y ya le calmaban por ahí. Le daban caldo de champa y le daban limón y por ahí. ¿Dónde quedaba la iglesia? No había iglesia. ¿Dónde quedaba la plaza de mercado? No había nada, allá había un corralito como este, ya no hay. Se paraba un señor o una señora que venían del campo a traer yucas y plátanos. Algunas comidas típicas que ustedes preparaban, ¿cómo las hacían? ¿De qué las hacían? La comida era plátano, yuca, cachicamo, lapa, venado. La carne era venado, cachicamo, lapa, que eso llegaban al patio. Las hallacas, mi mamá las hacía matar un marrano ahí como criaban ahí sueltos en la montaña. Le echaba de todo, le echaba recado, preparaba la masa, cocinaba el marrano y lo echaba la masa, lo envolvía en hojas de plátano, lo ponía a cocinar. Y ese era un especial de comida. Pues cómo hacían el pan, cómo hacían las colaciones, todas esas cosas que ha sido tradicional de la gastronomía. Eso se hacían de maíz, moler el maíz, cernilo, echarle manteca y mantequilla, azúcar y huevos. Y a dejar la masita casi seca y apachurrarla así larguita, apachurrarla y con un tenedor hacerle muelitas a las colaciones. Y un horno de tierra que hacían. Bueno, ¿y qué recuerda o qué diferencia encuentra usted entre lo que era esa época y lo que se vive ahora?
Hay la misma solidaridad, hay la misma convivencia. Ahora que todo lo hay, pero la gente es muy floja, eso no trabaja en nada. Nosotros nos hacían trabajar. Había que ir a coger arroz, había que ir a coger maíz. Mi papá llegó a esta tierra y ahí mismo se metió a las montañas a rozar y a sembrar. A coger arroz, a coger maíz en esos solazonones. Se metió a sembrar cañales, eso hacía panela, hacía miel, eso era el que primero le vendía. Llegaba la gentecita de Comaral a comprar. Y echó a llegar gentecita a Comaral, ya después echó a resultar gente. De Medina se venían, otros por allá de arriba y así. Echaron a limpiar a Comaral y ya echó a mirar más gentecita en el pueblo. En esa época todo era más sano, más tranquilo que ahora. ¿O usted cómo ve ahora la situación actual, muy lo que vivimos? Tranquilo, cuando llegamos aquí era muy tranquilo, porque no se escuchaba de nada, de peleas, de nada, ni de robos, ni de nada. Cada uno vivía en su ranchito y amanecía todo porque eso era lóbrico. He sabido que existían los famosos rezos, los que rezaban la mordedura de una serpiente. Ay, ¿Cómo era eso? Eso sí, pero eso sí no supe yo cómo lo rezarían. Eso sí lo rezaban, pero eso ya era por allá. Ya escuchábamos que por allá para abajo había más gente, por allá que sandecería, por allá para abajo. Decían que para allá no, y eso pues ya iba la gente a que le rezaran o a traer un señor para que le rezaran, que mordiera las culebras. Una culebra a una persona. Un dolor de muela, una sangría. También lo rezaban. Cualquier persona que tuviera por ahí sabía rezar el dolor de muela. ¿Qué otras personas quedan de la época suya que usted recuerda, que los conozca, que están aquí en Cumaral? Ay, ellos ya no están. Don Eusebio ya murió, don Manuel ya murió, don Manuel Buenavides ya murió, el padre José ya murió, el padre Raúl que estaba también después, pero entonces ya había un pedazo de iglesia. Nosotros mismos nos armó el padre a ayudar a trabajar, nosotros nos tocaba ir a trabajar a cargar ladrillos. Ya hubo iglesia, pedazo de iglesia, chiquita ahí, pero sí. Acueducto. Su primera fuente hídrica de supervivencia fue La Mana, donde nace el manantial. Reservorio ubicado entre el Estadio Adolfo Navarrete y el Colegio José Antonio Galán. La Iglesia San Roque es uno de los íconos religiosos más representativos del municipio. Como en todos los pueblos del llano, inició actividades en un pequeño recinto ubicado justamente detrás de donde hoy funciona. El primer párroco fue Humberto Damoisoa en 1920. Chepero, posada de obligatorio destino para las grandes ganaderías procedentes de Arauca y Casanare, que después de largas y extenuantes jornadas culminaban sus arriesgadas y fascinantes travesías, descansando a orillas de las madreviejas y mitigando su sed en las resacas de cañadas y de ríos. Implacom, primera fábrica de ladrillo cocinado, creada en el departamento del Meta, a inicios de la década de los 70. En su trayectoria activa, durante 30 años, fue galardonada en 5 oportunidades con premios internacionales a la calidad. Estadero La Estaca, legendaria bodega productora del tradicional queso 7 cueros, panelitas y otras delicias lácteas. Los primeros moradores construían sus casas con materiales nativos, como palma, chuapo, bareque, barro, madera, entre otros. Las hacían amplias y frescas, con un diseño muy personal, propio de la época, al igual que sus utensilios de trabajo.